Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos a nuestro miércoles de perspectiva bíblica. Es para mí un gusto estar con ustedes y acompañándolos hoy en este miércoles santo. Increíble, primero, increíble cómo pasa el tiempo, no puedo creer que ya estamos en Semana Santa. Y segundo, que ya es miércoles santo, vamos a la mitad de la semana, muchos pues ya terminaron. Muchos no, creo que todos ya terminamos pues nuestra semana laboral, tenemos ese tiempo libre para poder compartir con nuestras familias. Si a usted le toca salir de viaje a sus casas o van en familia a pasar ese tiempo, les deseo que el Señor los acompañe y los guarde, ¿verdad? Y que los lleve con bien y los traiga con bien. En este miércoles santo, en el cual, como les digo, pues ya todos estamos como en ese tiempo dentro de nuestra parte humana, disfrutando de ese tiempo libre, ¿verdad? Este miércoles quiero empezar esta noche pues trayéndolos a lo que pasaba un miércoles santo hace 2000 y pico de años, en el cual se hacían muchos preparativos en la fiesta del Pesaj. Los judíos están celebrando el Pesaj y es un miércoles santo, y siempre me gusta como ir viendo cada día qué fue lo que fue pasando, porque creo que en lo personal me ayuda a ponerme en perspectiva todo aquello que el Señor Jesús tuvo que pasar antes de llegar a la cruz y todos los eventos, no sé, cuestiones de nerd. Creo que soy muy nerd para esas cosas, pero si usted es igual que yo, entonces déjeme contarle lo que pasaba un miércoles santo, un miércoles en el cual de hecho se sabe mucho, bueno, lo que se pasó los días antes, los días posteriores, pero no sabemos lo que se pasaba un miércoles santo a exactitud. No hay muchos datos que la Biblia nos mencione, sin embargo sí sabemos que el plan que los fariseos y los saduceos tenían de tenemos que eliminar a Jesús sí o sí, ya había tomado forma y habían ya identificado en Judas una debilidad, y es en este día en el que probablemente se cree pues que empezaron los fariseos y los saduceos a decir este tipo nos puede ayudar, él, no sé, puede ser una puerta de entrada, ¿verdad? Y entonces empiezan a hacer pues toda esta labor, y luego pues ya el resto de la historia la sabemos, ¿verdad? Que se acercan a él y ofrecen pues el dinero para poder que Judas entregue a Jesús, y pues acepta. Hasta aquí, bueno, ya tuvimos nuestro domingo en el cual fue la entrada triunfal a Jerusalén, el domingo de Ramos, el lunes en el cual él empezaba como a platicar y a decir ya voy tarde, viene porque viene. Y vamos a ver, y me gustaría pues que ustedes investigaran un poquito, ¿verdad? Lo que iba pasando en cada día. Es muy bonito, como les digo, a mí me ayuda como a centrarme y no olvidar que hace 2000 años estaba mi padre preparándose para dar la vida por mí. Y creo que hasta me da escalofrío, ¿verdad? El poner eso en perspectiva, como le digo, es algo tan bonito de traerlo a nuestras mentes y de recordar, pues, y no solo celebrar el domingo de resurrección, el domingo de Ramos, sino cada uno de estos días, qué fue lo que fue sintiendo y pasando y viviendo el Señor Jesús y sus discípulos, y cómo lo vivieron. Creo que es un experimento muy bonito, así que los invito, ¿verdad?, a investigarlo. Si quieres saber más, hay muchos recursos en internet, igual estoy a la orden para poder compartir con ustedes qué es lo que pasaban en estos días, ¿verdad? Pero bueno, ya, bienvenidos a este miércoles de perspectiva. Vamos a empezar a lo que vinimos, a estudiar la palabra del Señor. Estamos con nuestra serie del temor de Dios. Ha sido una serie, ustedes, que, ¿para qué les digo? Impactante. Pero antes de empezar, vamos a orar y vamos a poner ese tiempo en las manos del Señor. Entonces cerramos nuestros ojos,
Padre bendito, gracias por este tiempo, gracias porque nos permites estar conectados en cualquier parte del mundo, o que nos permites ver este video, Señor, en cualquier parte del mundo, en cualquier día. Gracias porque nos permitiste nacer en este tiempo donde existían estas posibilidades y donde podemos acceder a tu palabra, donde podemos encontrarte, Señor, donde podemos buscarte. Pongo en tus manos este tiempo, Padre, que tú abras nuestras mentes, nuestros oídos y nuestros corazones, que quites toda distracción de nuestro camino y que, Señor, la palabra que vengo hoy a compartir sea para el bien de mis hermanos, Señor. Utilízame y que sea tu voluntad preciosa la que se haga en este tiempo, Señor. Gracias por todo lo que das, gracias por tu sacrificio, gracias por morir por mí, por sufrir por mí, por amarme tan incondicionalmente, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros. Y pongo este tiempo, Señor, ante tu Hijo amado, Señor Jesús. Amén. Muy bien, entonces, pues bueno, les decía, estamos estudiando, ¿verdad?, lo que es el temor de Dios. Y hoy vamos a ver el temor de Dios expresado en hacer la voluntad de Dios. Y ustedes no saben, cuando pusieron los temas, yo dije, yo quiero ese, porque ha sido un tema que el Señor ha venido trabajando conmigo desde hace un par de años. La verdad, a los que somos más cabeza dura nos toca pasar más tiempo en los procesos y las enseñanzas. Y este ha sido un tema, perdón, este ha sido un tema en que el Señor sin duda ha trabajado conmigo y ha hecho mucha labor. Y creo, yo primero Él, vaya por buen camino. Y pues el complementar con lo que hemos visto en esta serie sobre el temor de Dios me ha llenado muchísimo y me ha retado muchísimo y me ha hecho reflexionar, y espero que ustedes también reflexionar sobre eso, lo que es el temor de Dios. Todavía déjenme confesarles que me siento como un poquito incómoda, no sé cómo decirlo, capaz la palabra no es incómoda al decir el temor de Dios, porque tengo que romper todavía esas barreras. Y si usted se siente igual, que no le dé pena, que no tenga miedo, ¿verdad? Porque esta es parte del proceso de nosotros como discípulos, de ir aprendiendo, de ir rompiendo estas barreras, de ir rompiendo estos momentos, de ir moldeando. El Señor en su taller nos va moldeando y va moldeando nuestra mente y va moldeando lo que vamos aprendiendo de Él, ¿verdad? Y es bonito cuando vamos rompiendo esas barreras y vamos como, ok, aquí voy, porque el Señor es lo que quiere, ¿verdad? El Señor quiere un corazón dispuesto. Él es tan bueno que Él se encarga de lo demás. Lo que Él necesita solo es un corazón dispuesto. Entonces, como les digo, todavía es una cuestión que me cuesta y que creo que esta serie ha sido de bendición. De verdad que sí ha sido de bendición. Para mí, para poder cambiar muchos paradigmas de mi mente. Y es que reconocer ese temor de Dios es reconocer que Él es omnipotente, que es un Dios fuerte, que es un Dios misericordioso, y que por eso hay un temor a Dios, y que no es ese temor, ¿verdad?, que comúnmente conocemos, sino que es un temor que va en el reconocimiento de lo que Él es. Y recuerdo que de niña yo escuchaba y que yo decía, y escuchaba a los adultos hablar sobre el temor de Dios, ¿verdad? Y se van a reír un poquito porque recuerdo que cuando oraba de niña yo decía y escuchaba esto sobre, no, es que hay que tener temor de Dios. O sea, pero ¿y yo por qué le tengo que tener temor a Dios? Eran como dos conceptos tan contradictorios, porque se me hablaba de lo bueno que es Dios, pero que había que tenerle miedo, porque ese era el concepto que yo tenía del temor, ¿verdad? El miedo. Y entonces recuerdo que yo, pero ¿y por qué le voy a tener temor al Señor si el Señor no es malo? ¿Por qué
tengo que decir que sí, yo tengo temor del Señor, si yo no. Y así crecí, ¿verdad? Recuerdo que hasta medida iba creciendo, y fue un concepto que como les digo, todavía hoy me siento como incómoda el decirlo porque todavía estoy rompiendo esto, que ahora conscientemente lo comprendo y se me hace más fácil y se me ha hecho eh, increíble apoyarme en esta serie para ir moldeando y para darle fuerza a este pensamiento y romper muchos paradigmas. Pero recuerdo que cuando ya estaba en mi adolescencia, cuestionaba muchas cosas, ¿verdad? Como muchos adolescentes. Recuerdo que yo dentro de mis oraciones yo le decía, Señor, yo nunca te voy a tener temor, porque yo sé que vos me amás. Pues yo no tengo por qué temerte. Si vos no sos malo, si nunca has hecho algo malo en contra mío, nunca me has puesto en una situación de peligro. O sea, ¿para qué? Y yo le decía, o sea, yo sé que vos me amás y no tengo por qué temerte. Imagínense, ¿verdad? Pues como era este mal concepto, pues era en la medida en el desconocimiento y en la falta de comprender y del estudio. Y qué bueno, bendito el Señor, pues que ha pasado un proceso y que me tiene aquí compartiéndoles esto, porque capaz alguno de ustedes en algún momento pensó lo mismo, o alguno de sus hijos, o alguno de sus amigos llega con este mismo pensamiento de, pero yo, ¿por qué le tengo que tener temor a Dios, verdad? Y yo creo que en mi inocencia de niña y en mi adolescencia asociaba ese temor a una figura de villano, de malo, porque claro, en las películas te dicen el temor que se le tiene al malo, y en los dibujos animados es aquella persona que hace sufrir y que es el villano y que es el que está en contra del protagonista y que hace todo lo imposible por hacerle daño. Y esto es lo que había en mi cabeza, ¿verdad? En esta inocencia. Eh, por ejemplo, una de mis películas favoritas es El Rey León. Y siempre que me hablaban como del temor de Dios, siempre se me venía a la mente como Scar, el tío, el malo del Rey León. Porque yo recordaba, y se me venía justo como una escena en la que él está hablando a Simba y le está diciendo que él es malo y todo. Y entonces fue una película que me impactó un montón, o sea, de verdad que sí. Algún día les contaré qué tanto. Pero tenía en mi cabeza esa imagen de Scar, de como el malo, y cada vez que me decían, pero es que era como lo que yo asociaba, ¿saben? Pero Dios no es como Scar, decía yo, Dios no es así. Y entonces es un concepto con el cual he luchado por mucho tiempo y que lo tenía como ahí atrasito, como después averiguo, después lo entiendo, después veo, ¿verdad? Y pues el Señor nos tiene aquí aprendiendo y dijo, ya no más después, hoy, ¿verdad? Entonces, y así fui creciendo con esta idea y en mi adultez mantenía esta imagen en mi cabeza. Aun cuando ya como adulta tenía un raciocinio y ya podía como ser un poco más consciente de la situación, igual no entendía, ¿verdad? Porque pues si bien crecí nunca dudando de la existencia de Dios, nunca dudando y de Él y de lo que Él era para mí, sí hubo muchas dudas en el proceso y nunca estuve cerca, nunca fui a la iglesia, nunca tuve una vida cristiana. Fue más como por lo que miraba de mis abuelos, de mi mamá, pero nunca fue lo que es hoy, ¿verdad? Y en este caminar el Señor me tiene 7 años y cada vez que yo como, wow, no puedo creer que hayan sido 7 años en el cual el Señor me ha tenido aquí, qué poquito se escucha, pero ha sido tanto lo que Él me ha permitido pasar que le doy pues gracias a Dios. Y gracias a Dios porque estoy aquí con mi familia espiritual que son ustedes. Eh, y ha sido un proceso muy bonito. Y entonces,
cuando crecía, ¿verdad? Y mi racionalidad hasta me molestaba cuando me hablaban como el temor de Dios, porque de nuevo era ese mismo concepto, yo, porque le tengo que temer a Dios, y empezaba este pleito y no encontraba a alguien que me pudiera explicar lo que era ese temor. Y así fue como pasé de la inocencia de la niñez, de la inocencia de por qué yo tengo que tener miedo, a la conciencia de la adultez de por qué yo tengo que tener miedo, a un cuestionamiento real de lo que es Dios y de lo que pasara, ¿verdad? Y así fue. Empecé de la inocencia a cuestionar, a tener un malestar, hasta llegar incluso a la incredulidad. A la incredulidad de dejar de creer en el temor a Dios. Porque pensé que eran de esas como cosas que a veces leemos en la Biblia y como les digo que lo tenemos ahí alguna vecesita al fondo y que no le ponemos atención. Y que no, ahí está. Y ya, no lo entiendo, ni me voy a preocupar en estudiarlo. Y se me atravesaron otras cosas en el camino y me fui por ellas y dejé el temor de Dios allí, al fondo. Y entonces, hasta que entendí que el concepto del temor, ¿verdad? A través de los ojos de aquel que ama la majestuosidad de Dios, de Yahweh. Este es el concepto hebreo, y se lo voy a leer porque lo tengo justo anotado porque me gustaba mucho. Nosotros como cristianos, ¿verdad? Y nuestra base bíblica, la Biblia es nuestra fuente de conocimiento principal, que nos permite acercarnos a Dios y que nos permite ir y buscar y conocerlo. Está obviamente basado en los hebreos. Los hebreos crearon el Antiguo Testamento. Y ellos desarrollan este concepto del temor. Y entonces me gustaba esto que decía que el concepto del temor se entiende a través de los ojos de aquel que ama la majestuosidad de Yahweh. Entonces, el amar la majestuosidad de Yahweh es lo que me permite entender el temor de Dios. Y me encantaba eso porque yo decía, eso, cuando yo era niña y decía, Señor, pero es que yo sé que vos me amás, y a medida yo iba creciendo no sabía cómo explicarlo, y me gustaba mucho esa palabra, majestuosidad, porque eso es Él, es majestuoso, es increíble, es que nos deja como sin palabras. Y por eso mismo viene el temor. Se trata del asombro. Es cuando uno se tira a los pies del maestro porque él tiene toda la autoridad. Y cuando empecé a estudiarlo y cuando empezamos esta serie y cuando a medida he ido leyendo, solo se me viene a la imagen la cantidad de veces que nos menciona la palabra que el Señor se le aparecía a alguien, o el ángel del Señor aparecía y lo primero que hacía era tirarse al piso, hincarse, porque quedaban asombrados con su majestuosidad. Es ese asombro, ¿verdad?, que nos lleva a tener ese temor, perdón. Y me costaba mucho comprender que no se trataba de un temor paralizante, no se trataba de, ay, no, qué miedo, ¿verdad?, sino de una reverencia y un respeto profundo hacia Dios, hacia lo que Él es, hacia sus atributos, a todo lo que Él hace. Entonces, como el Señor nos perfecciona cada día, una vez que he empezado como a entender este concepto del temor de Dios, surge este tema, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se ve el temor de Dios? A través de su voluntad. Y fue como, uy, espérense, acabo de medio entender lo que es el temor de Dios y ahora tengo que entender lo que es la voluntad de Dios. Y creo que el Señor en su sabiduría me ha permitido pasar, porque creo que es un proceso que ahí voy, y que si bien no
creo que no lo he terminado. Me gustaría pensar que hay mucho más, porque siento que el conocer la voluntad de Dios y el saber qué es la voluntad de Dios me ha tenido más cerca de él, y creo que es un punto importante. Pero bueno, si les sigo contando, no terminamos hoy. Vamos a ir hasta la siguiente miércoles santo y pues no, ¿verdad? Pero entonces, bueno, empecemos y ya. Ya vimos lo que es el temor, hemos estado estudiando, lo hemos visto a través de toda la serie. Pero empecemos por el inicio. Entonces hoy vamos a hablar del temor del Señor expresado en hacer la voluntad de Dios. Y creo que hay dos conceptos claves que tenemos que conocer para entender cómo expresamos el temor del Señor siguiendo su voluntad. El primero es el temor, y ese ya lo vimos, ya discutimos, llevo ya un buen tiempito, ¿verdad?, hablando de él. Así que no me voy a detener más en él. Igual si usted quiere conocer más, si usted quiere regresar y hay algo que le ha llamado la atención y que no lo deja tranquilo, el Señor lo tiene algo ahí en su cabeza. Si quiere saber más, están los otros 7 videos, ya tenemos 7 semanas estudiando esto. Usted puede regresar, ver, están en YouTube, compartirlos, hacer sus propios estudios, sacar preguntas. Creo que cualquiera de los que estamos aquí compartiendo con ustedes los de perspectiva bíblica, nos encantaría discutir más, tal vez one on one, así, persona a persona, lo que estamos intentando pues enseñarles. Si usted tiene una pregunta, todos estamos disponibles. Estoy hablando por todos, pero estoy segura que así todos estamos disponibles pues para tener esa conversación y ese momento de debate y de conocimiento y de estudio y de invitarnos a leer la palabra. Entonces, bueno, si usted quiere conocer más, aparte de lo que ya he dicho hasta ahora, váyase a YouTube. En YouTube están los 7 videos y usted puede ver toda la serie. Entonces, ya tenemos el primero, que es temor. Espero que ese esté al menos comprendido conscientemente y que tal vez habrán algunos que, como yo, que dentro de este proceso que ya está comprendido, estamos aplicándolo a nuestras vidas, porque ese es el propósito, ¿verdad? Aplicación. Ahora el segundo es voluntad, y creo que eso es un poquito, no le voy a llamar denso, pero es que es bien interesante, ya lo vamos a ver. Entonces, me gustaría leerles la definición de voluntad y voy a mandarla para que la puedan tener en pantalla y así ustedes puedan ayudarme a leerla y también la escuchamos. Entonces les va a aparecer en pantalla y lo que es la definición. Esta es la definición de lo que dice la RAE, ¿verdad? Lo que dice el diccionario. ¿Qué es voluntad? Entonces, voluntad se refiere a la facultad o capacidad de tomar decisiones y elegir entre diferentes opciones. Entonces, como les digo, esto es lo que en el español significa voluntad. Eso es lo que según nuestro lenguaje. Pero de acuerdo al contexto bíblico hay una definición. De la misma manera que nosotros en nuestro lenguaje tenemos una definición de temor, con base al contexto bíblico, hay una definición que cambia completamente lo que significa la palabra, el peso de la palabra. Entonces, la voluntad es igual. Y entonces ahora les voy a dejar la definición de voluntad con base al contexto bíblico. Dice, la voluntad de Dios implica su plan soberano para la creación y para la redención. Ajá. Y entonces, ok, tengo que o lo que definimos en el castellano como como la voluntad, es la facultad o la capacidad de tomar decisiones y elegir entre diferentes opciones. O sea, el que yo pueda elegir y el que yo pueda decidir, eso es voluntad. Pero en el contexto bíblico, la voluntad de Dios se refiere al propósito y deseo de Dios. Implica su plan soberano para la creación y la redención. Y entonces aquí ya vemos dos cosas. Implica la voluntad de Dios implica el propósito y el deseo de Dios.
Y aquí ya se abre como vamos dándole forma a ese concepto de voluntad, la voluntad de Dios, porque ya sabemos que cuando hablamos de la voluntad de Dios, estamos hablando de su deseo y de su propósito. ¿Su deseo a qué? ¿Y su propósito a qué? Bueno, a la creación y a la redención del hombre. Imagínense que dentro de la voluntad de Dios está la redención del hombre desde el inicio de los tiempos. Me parece algo, de nuevo, es que es eso, esa majestuosidad que solo nos lleva a ese temor al Señor. Pero bueno, ¿y qué, verdad? Ustedes podrían decir, Melanie, pero ¿y qué hago yo con esas definiciones? No me dicen nada. Pues les cuento que en mi proceso de entender la voluntad de Dios, estas definiciones a mí me dieron mucha perspectiva, me dieron mucha luz, no solo porque aclararon muchas cosas, ¿verdad? Y como les decía, ya no solo se trata de decisiones, como lo vemos nosotros, sino que se trata de es el propósito y el deseo de Dios. Entonces, me dio una nueva luz, pero también me obligó a hacer una nueva pregunta, porque la pregunta, creo que normal que puede salir una vez de conocer estos conceptos es, bueno, ¿cómo conozco la voluntad de Dios? Pues, ¿cómo conozco cuál es el propósito y cuál es el deseo de Dios para la creación y la redención del hombre? Y entonces la respuesta es bien fácil, es bien sencilla, y cuando se las digo ustedes, y capaz ustedes ya la saben, me van a decir un montón, obvio, porque la respuesta es su palabra, las escrituras. Ahí podemos nosotros conocer el deseo y el propósito de Dios, y por ende conocer su voluntad. Y hasta aquí ya les abrí la puerta. ¿Usted quiere conocer la voluntad de Dios? Para conocer la voluntad de Dios, tiene que conocer el propósito y los deseos de Dios. ¿Y dónde está el propósito? ¿Cómo sé cuáles son el propósito y los deseos de Dios? Estudie su palabra, lea su palabra, conózcalos, porque Él ya los reveló. Todo lo que Él tenía como propósito y como deseo, Él ya lo puso en su revelación, y su revelación es la escritura. Entonces yo conozco la voluntad. Por ejemplo, yo puedo conocer la voluntad de mi familia o de mis amigos hablándoles, conociéndoles, porque el conocerles me permite saber qué desean, qué quieren para su vida, cuál es su propósito en su vida. Y si lo hacemos entre personas, ¿cómo no lo va a hacer con Dios? Entonces, el estudiar su palabra me obliga a hablarle, obviamente, me obliga a conocerle y a tenerlo cerca. Y conocer a Dios significa conocer su palabra, porque de nuevo, ¿verdad? A través de su palabra, que es su revelación, conozco a Dios. Entonces en su palabra se encuentra la revelación de este deseo y del propósito que Dios tiene. Encontramos su voluntad, así que para poder conocer más sobre el tema y para poder conocer su voluntad, me fui a estudiarla, obviamente, y en ella encontré, a medida que iba estudiando este tema, encontré que hay dos líneas en su voluntad. Y van a decir como, espérate, y es que Dios tiene dos voluntades. Y no. Aguántenme un tantito, ¿verdad? No quiere decir que Dios tiene dos voluntades. No se trata de eso, sino que hay dos aspectos de sus voluntades. Es como ver una casa. Usted siempre está viendo la misma casa, pero la puede ver de frente y la puede ver de lado, y no por eso deja de ser la misma casa. Entonces, vamos a ver y voy a intentar explicar estos dos aspectos de la voluntad de Dios. Entonces, tenemos dos de nuevo. Vamos a empezar pues por el primero. El primero se llama voluntad se me dificulta decir esa palabra. Decretiva. Ahí está. De decreto. Es una voluntad decretiva. Y esta es la voluntad de Dios que se cumple de manera inevitable y directa. Esta es una voluntad que ya está decretada y que no importa qué es lo que pase, se cumple, porque es la voluntad de Dios. Es directa y es inquebrantable.
Entonces, el primer aspecto es eso. Lo vemos en sus decretos y por su soberanía. Porque como Dios es su soberanía, y nosotros no podemos ver a Dios solo de unos aspectos y de otros. Dios es justo, pero también es soberano. Dios es amor, pero también pero también es justo. Entonces, no podemos ver solo a nuestra conveniencia a Dios. Entonces, bueno, Dios tiene sus decretos en su propia soberanía. Y entonces aquí vemos cómo el Señor va mostrando esta voluntad y sus decretos. Pero ustedes van a decir, bueno, ¿cómo así que decretos? Entonces vamos a ver un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo de esta voluntad decretiva. Vamos a encontrar muchísimas en la palabra y los invito a estudiarlos y los invito a que analicen, ¿verdad? Y vean cuáles pueden haber o cuáles pueden identificar ustedes con base a este ejemplo. Entonces vamos a ver un ejemplo. ¿Qué es voluntad decretiva? Entonces, por ejemplo, vamos a irnos a Mateo 26:39. Yo voy a estar leyendo de la Nueva Versión Internacional, pero usted de nuevo puede leer de cualquier versión que usted tenga. La palabra del Señor siempre va a encontrar la voluntad en ella, no importa en cualquier versión que la lea. Entonces, nos vamos a ir a Mateo 26:39. Voy a estarles leyendo en la NBI, igual le va a aparecer en pantalla. Y se los leo, dice: yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. ¿Quién hablaba aquí? Y creo que fue como bien acertado el escoger este tema en esta semana, porque justo, ¿verdad? Este versículo está por pasar en estos días. Y esa escena se cumplió hace 2000 y pico de años en una semana como esta. Y quien hablaba que era Jesús, ¿verdad? Jesús es el que dice esto y se postra y le pide al Señor porque él entiende que la copa que él tiene que tomar, que él ha de morir por nosotros y sufrir esa muerte tan dolorosa por nosotros y que tiene que su sangre fluir para darnos vida, era pesado. En su humanidad era muy pesado. Sabemos, ¿verdad?, que el Señor hasta sudó sangre del nivel de estrés que tenía. Y creo que los que hemos visto La Pasión de Cristo, que a pesar de que es una película que causó mucha controversia y todo, creo que nos pone en perspectiva y nos muestra cuánto sufrió el Señor en esos momentos. Pero bueno, aquí claramente Jesús entiende que su muerte tiene que pasar. Entiende que la voluntad de Dios ya decretada en Génesis 3 es que el Hijo muera para darnos vida. Entonces su muerte debe pasar porque la salvación viene a través de su muerte y la resurrección. Y esa es la voluntad del Padre desde los inicios. De nuevo, nos vamos a Génesis 3 y cuando vemos todo lo que el Señor le dice al hombre una vez que toman el fruto los dos y todos los decretos que se hacen, que hace el Señor para la serpiente, para la tierra, para el hombre, para la mujer, se cumplen. Y Jesús ya lo sabía, y por eso le dice: Señor, si se puede, que pase de mí esta copa. En su humanidad pide esto, pero él entiende que es la voluntad de Dios primero, y por eso le dice: pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y él entiende que aunque el Señor podía quitarle esa copa, claro que podía hacerlo, pero el decreto tiene que cumplirse, porque el Señor también es verdadero, también cumple las cosas que él dice. De nuevo, no podemos ver a Dios con una luz y después quitarle la otra. Dios
es. Entonces, Jesús ya entendía este concepto de esa voluntad decretiva. Sabía que el decreto ya había pasado y que ya estaba puesto y firmado y así, y tenía que pasar. Esta voluntad ya estaba decretada. Aparte de lo que les mencionaba de Génesis 3, les voy a mostrar. La primera iglesia lo sabía y lo oraba y lo creía y lo entendía. Y se lo muestro. Nos vamos a ir a Hechos 4, versículos 27 y 28. De nuevo estoy leyendo de NBI. Lo tengo aquí a mi ladito. Entonces igual les va a aparecer en pantalla Génesis 4, 27 y 28. Y dice: de hecho, se han unido en esta ciudad contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste, unos junto con los gobernantes y otros con los gentiles, y hasta los pueblos de Israel se han reunido para hacer todo lo que tu mano y tu propósito habían decidido de antemano que sucediera. Entonces, aquí ya la primera iglesia, y si usted lee versículos antes y versículos después, es una oración que hacen la primera iglesia, y ellos entendían de que se iban a unir. Uno, sabían que Jesús era ungido, ¿verdad? Que era un Cristos. Sabía que se iban a unir los gobernantes, los gentiles y hasta el pueblo de Israel para hacer todo lo que tu mano y tu propósito habían decidido de antemano que sucediera. Él ya tenía decretado eso y él ya sabía que iba a pasar. Y la primera iglesia lo entendía y se lo oraba y le decía: Señor, es que era necesario que esta gente se uniera para que Él muriera, para que se cumpliera tu propósito. Y de nuevo, para conocer la voluntad de Dios, tenemos que conocer sus propósitos y sus deseos. Y aquí está, ¿verdad? Hechos, recordemos que Hechos ya nos relata lo que pasa en la primera iglesia una vez que el Señor Jesús ha resucitado. Entonces aquí Jesús ya murió, ya fue crucificado, ya esta primera iglesia fue testigo de lo que el Señor Jesús pasó. Muchos de ellos ya lo vieron resucitado, hablaron con Él y entendían que era el propósito de Dios que pasara y fueron convencidos para hacer. Entonces esta voluntad estaba ya decretada y de nuevo la primera iglesia ya lo entendía y lo oraban. Esta era su voluntad, era su plan, su propósito, su deseo, su decreto. Entonces esta es la voluntad decretiva. Sin embargo, Jesús se inclina, ¿verdad? Y regresándonos a Mateo y a la escena del Getsemaní, cuando Jesús está pidiendo que pase esta copa de él, ¿verdad? Jesús se inclina y dice y pide que lo que él quisiera, pues que pasara, Señor, ojalá sí pasara. Pero también reconoce que se tiene que se tiene que hacer lo mejor. También reconoce que la voluntad de Dios es la mejor y por eso le dice, ¿verdad? Pero que pase lo que tú quieras y no lo que yo quiero. Entonces, él entendía que esta era la voluntad soberana de Dios. Y muchas veces hay cosas que el Señor decreta para el mundo y que se van a cumplir. Con ustedes o sin ustedes, a través de ustedes o no a través de ustedes. Como sea, pero estas cosas se cumplen. Si no hubiera sido Judas, hubiera sido alguien más, porque era necesario que pasara. Si no hubieran sido los gentiles, si no hubieran sido los fariseos y los saduceos, si no hubieran sido el pueblo, si no hubieran sido ellos, alguien más hubiera sido, porque tenía que pasar. Entonces, al momento de que pasan estas cosas y le pedimos, por ejemplo, Señor, tu segunda venida, por favor, Señor, que venga ya, vení ya, por favor, te lo pido. Y tenemos que pedir como iglesia que el Señor venga ya, porque necesitamos al Señor Jesús en este mundo. Claramente con el estado en el que está, pero que sea su voluntad. No importa si a mí me toca tener que ver cómo sufre
No me importa si a veces me siento chiquitito porque, ay, cómo ayudo a la gente y cómo hago la diferencia en este mundo. Y a veces queremos abarcar todo, ¿verdad? Y una de mis mentoras decía, ella, bueno, pero es que esto es como cuando hay un montón de estrellas en el mar. Y contaba esa historia, ¿verdad? Que había muchas estrellas en el mar, que había habido una marejada y habían quedado estrellas de mar por toda la arena. Y había una persona y iba tirando una por una de vuelta. Y yo a alguien le decía, pero ¿y qué estás haciendo? ¿Por qué estás tirando una? Bueno, porque estoy salvando. Pero para cuando termines, ya un montón se va a morir. Y mira, todo ese montón que te falta, ¿y para qué te vas a molestar? Vámonos, mejor. La persona fue como, no, una a la vez voy a hacer la diferencia. Yo. Y así, a veces necesitamos uno a la vez hacer esa diferencia para cumplir esa voluntad de Dios. Pero bueno, aquí ya tenemos la voluntad decretiva, la podemos ver en muchas cosas. De nuevo, lo vemos mucho en Génesis, como Él va formando muchas cosas de las que Dios va diciendo que se tienen que cumplir sí o sí. Y ese es el primer aspecto, la primera visión. Es como ver la casa de frente, ¿verdad? La voluntad decretiva. Y luego tenemos la segunda, que es la voluntad permisiva. Esta es la voluntad de Dios que permite cosas en el mundo. Ajá. Pero esto ahora es como ver la casa del lado. Porque si bien hay la voluntad de Dios, ya hay cosas, hay su propósito y sus deseos ya han sido decretados, hay cosas que Él como Padre desea y tiene como propósito para nosotros, pero que dentro de nuestro libre albedrío, de nuestra libertad, la libertad que Él nos da de escoger y de hacer, nos deja, ¿verdad? Y nos dice, dale, anda. O sea, yo quiero que te vayas por acá y creo que sería mejor irte por acá, pero vos decidís, porque Él, de nuevo, no podemos separar las cosas de Dios. Si bien Él es todopoderoso y es omnipotente y es omnipresente, es omnisciente, es infinito, si tenemos todos estos atributos de Dios, pero también Él es un caballero y nos permite tener esa libertad de escoger. Y hay cosas que Él tiene como propósito en nuestras vidas y que es su voluntad en nuestra vida, pero que Él nos permite hacer. Porque es nuestro trabajo escoger, ¿verdad? Y capaz no es nuestro trabajo, sino en su amor, en su misericordia, Él nos permite escoger. Y entonces, cuando no cumplimos y que Él dice, creo que sí, mejor te vas por aquí, y uno dice, no, yo me voy a ir por allá porque a mí se me antojó irme por allá. Allá vamos. Y nos damos contra la pared y tenemos consecuencias. Y entonces en estas consecuencias, las que nosotros decimos como, puchica, el Señor, ¿por qué? Y venimos aquí llorando de vuelta, ¿verdad? Pero el Señor dice, bueno, es que yo te lo permito, no era mi voluntad. Nunca ha sido la voluntad del Señor que nosotros suframos, que batallemos, que nos estampemos contra la pared, que nos hundamos. Eso nunca ha sido la voluntad del Señor, sino que han sido las consecuencias de que nosotros no hayamos cumplido la voluntad del Señor. Y el Señor, en esta voluntad permisiva que nos permite, permisiva no quiero que se entienda permisiva como de que nos deja ir, sino que nos permite hacer las cosas con base a nuestra libertad, ¿verdad? Y entonces nos permite que vivamos y que aprendamos y que nos vayamos moldeando. Y luego viene si nosotros regresamos y empezamos a aprender y aplicar esas lecciones y decir, ok, pues me estás diciendo que me vaya por allá, voy a hacer caso, pues me voy a ir por allá. Y entonces ahí es cuando empezamos nosotros a cumplir la voluntad de Dios. Y me gustaría mostrarles lo que nos dice Mateo 7:21. ¿Por qué? Y en lo que lo buscan les digo, 7:21, siempre NBI. Y es que resulta que no todos los que hacen la voluntad del Señor
no todos hacen, la voluntad del Señor. Ahí está, se me lengua la traba. No todos hacen la voluntad del Señor. Y sin embargo, muchos decimos, sí, Señor, Señor. Entonces nos vamos a Mateo 7:21 y para poner un poquito más en contexto, les va a salir igual en la pantalla. Y dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Entonces, no todos hacen la voluntad del Señor. Yo muchas veces. Pues ya les dije, por eso el Señor a mí me tiene un proceso de varios años, porque es que terca la niña, y pues por allá me anda. Por ahí me anduvo, esperemos que ya haya terminado, pero por allá me anduvo, ¿verdad? Pero no importa cuántas veces yo dijera Señor, Señor, porque no estaba cumpliendo esa voluntad, y el Señor me permitió por mucho tiempo irme a estallar y me di, y he ido aprendiendo a escuchar la voluntad de Dios. Y es que supuestamente a veces pensamos que supuestamente cumplimos la voluntad, pero en realidad lo que estamos sirviéndonos es a nosotros mismos. Y sin embargo nos dice aquí el Señor Jesús, no entrarán al cielo. Eso a mí me impactó un montón, como que no voy a entrar al cielo, ¿verdad? Pero el Señor Jesús ya lo tenía bien en claro, o sea, tenemos que cumplir la voluntad del Señor. Solo el que cumple la voluntad del Padre. Y es así que tenemos estas, pues, dos voluntades. Y entonces ya vimos la casa de frente y vemos la casa de lado. Tenemos de frente esta voluntad decretiva y luego de lado vemos esta voluntad permisiva, que el Señor nos permite a nosotros, pues, tomar las elecciones. Lo podemos también ver así, la voluntad decretiva es más general para el mundo, para todos, para la historia, para el propósito que Él tiene de nuevo con su creación y con la redención. Y la permisiva va un poco más personal, más lo que tiene para nuestras vidas. Es la voluntad que Él tiene. Entonces, son esas cosas que, dale, te voy a dar chance, te estoy diciendo, pero dale, pues vos querés, dale. Entonces, estas dos voluntades de Dios van juntas, no va una en contra de la otra. Ambas son ciertas, una pasa porque pasa, tiene que pasar, la declarativa tiene que pasar, mientras que la otra la rompemos todos los días. Todos los días la rompemos. Cuando su voluntad es que no pequemos, por ejemplo, y sin embargo lo hacemos y lo rompemos todos los días. Y aún así el Señor en su misericordia y en su amor nos permite regresar a Él, pedir perdón, en temor y ir y someternos a Él. Significa que Dios tiene el control, ¿verdad? De todo lo que pasa, y eso nos da una seguridad, porque una vez sabiendo lo que son estas voluntades y ya con toda la información que tenemos y los ejemplos que hemos visto en nuestra base bíblica, creo que la siguiente pregunta es, ¿y qué significa esto para mí? O sea, ¿qué hago yo con toda esa información? Y ahí sí da miedo, ¿verdad? Ahí sí es temor del miedo de verdad, pero no, porque de hecho nos da seguridad. De nuevo, porque nos dice que Dios tiene el control de las cosas. ¿Y qué es lo que Él dijo va a pasar? El Señor va a volver. Jesús va a tener su segunda venida. Y vamos a estar ahí. Y vamos, espero que estemos ahí, ¿verdad? Espero verlo ahí también. Y todo lo que fue declarado que pasaría va a pasar. Entonces tenemos como esa certeza de, hay un control, muy bien. Pero también significa que Dios es misericordioso, porque aun cuando nosotros rompemos esa voluntad permisiva que Él tiene con nosotros, aún así
nos sigue aguantando y nos sigue diciendo, no te vayas por allá, vení, haceme caso. Y nos lleva con paciencia, con amor, a veces con un jaloncito de orejas, pero ahí vamos. Y Él es misericordioso, porque nos permite regresar a sus pies y tirarme en asombro de lo que Él ha hecho en mi vida y decirle, ay Señor, perdón, aquí estoy de vuelta. Este siervo inútil aquí está, de vuelta, para aquí, para servirte y para honrarte y glorificarte, ¿verdad? Pero también significa que yo siempre puedo decidir. Y esa libertad que Dios da es linda, porque a veces puede parecer como asfixiante, Dios tiene el control de todo. Pero también el Señor nos permite decidir y hacer y pensar libremente. Y es tan bueno que hasta nos permite cuestionarlo, con respeto obviamente, pero nos permite cuestionarlo, nos permite irle y decir, Señor, pero ¿qué es esto? ¿Y cómo es esto? Y si tenemos el corazón dispuesto, Él nos va a enseñar con una manera amable y nos va a mostrar qué es lo que Él quiere. Pero siempre puedo mostrar el amor que le tengo por el temor a Él. Y está esa libertad de hacer su voluntad. Y de hacer su voluntad significa someterse. Y les he hablado muchas veces de lo que es el someterse, ¿verdad? Y les he dado muchas veces la definición de esto, que es verse convencido de la voluntad del otro. Y les prometo que no hay nada que me haya convencido más que la voluntad de Dios. Y me someto a Él por Dios, por eso, porque me convenció, porque me enamoró y me convenció y me vi así. Y le creo a su propósito, a sus deseos decretados o de los que me permite. Eso es que me permite equivocarme, que me permite, porque yo sé que Él siempre va a estar ahí. Dentro del temor que hay, lo expresa de esa manera. Significa que por el temor a Dios me veo convencida a cumplir su voluntad. Y los invito a eso, a verse convencidos a cumplir esa voluntad, porque no olvidemos lo que nos dice Romanos 12:2. Y ya para ir terminando, ¿verdad? Romanos 12:2 nos dice, ahorita se los leo, dice, y les va a aparecer en la pantalla, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces no olvidemos lo que nos dice Romanos. Pablo es muy acertado, ¿verdad? Y esto me viene a generar una última pregunta, y les prometo que ya los dejo ir. Y es, ¿cómo cumplo la voluntad de Dios? Porque ya entendí cuál era la voluntad, y la voy conociendo y la voy estudiando, y vemos que está la voluntad permisiva y cheque, está bien, hasta ahí estamos bien. Pero ¿y cómo cumplo la voluntad de Dios? Porque ¿qué significa esto, verdad? Cumplirla. Pues Romanos 12:2 nos da la respuesta, porque significa que no nos amoldamos a este mundo, no nos conformamos, no permitimos, no ignoramos lo que está pasando, no nos conformamos con lo que nos dice el mundo y aceptamos y ya estuvo, y da igual, pues yo me voy porque yo creo, pero yo al Señor le tengo que ir a rendir cuentas de todos los que tengo alrededor mío. Y qué vergüenza llegar a donde el Señor y que me pregunte por mi hermano que estuvo al par mío y yo le diga, fíjate que es que ni sé cómo se llama. Y dice, las piedras van a hablar, y qué vergüenza llegar a donde Dios y decirle, pues que las piedras habló por mí, perdón, ¿verdad? Entonces, no nos amoldemos al mundo. Romanos ya nos lo dice, Pablo nos está llamando a eso. No nos amoldemos al mundo actual. No nos conformemos con lo que hay. No permitamos, no seamos permisivos por ser políticamente correctos. No se trata de eso. Nosotros no venimos aquí a ser políticamente correctos.
venimos aquí a mostrar el amor de Dios. No significa que voy a ir, ¿verdad?, ahí de frente y de grosero, pero sí significa que tengo que mantener mis valores, y esa voluntad de Dios se cumple. Una vez que no nos amoldamos al mundo actual, el mismo Romano nos dice que seamos transformados mediante la renovación de nuestra mente. ¿Y cómo renovamos nuestra mente?, preguntará usted. Bueno, a través de las escrituras. El estudiar, el conocer su palabra, el meditar en ella, nos permite ir renovando nuestra mente. De la misma manera en que me ha tocado cambiar ese chip de temor, mi mente se ha estado renovando. Y he ido ese chip de miedo y temor y imaginarme Scar cada vez que me dicen el temor del Señor. Imaginarme la majestuosidad de Dios y cambiar esa imagen y cambiar ese chip. Y de esa manera ir transformando mediante la renovación de nuestra mente. Entonces, ese poder lo tienen las escrituras. Ahí nos podemos transformar. La palabra de Dios es bella. Y entonces los animo a que ustedes vayan conociendo, porque ahí van a encontrar su voluntad. La voluntad de Dios ya fue revelada. Toda. No hay nada que está oculto. Todo está ahí. Usted lo puede ir a buscar. Y entonces toca irla a conocer. Y tirarse y saltar y irlo a buscar. Y tercero, comprobemos, una vez que hacemos esto, que no nos amoldamos al mundo y que transformamos nuestra mente y la renovamos, comprobamos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Porque aquello que vivimos y aquello que hacemos que es bueno, que es agradable y que es perfecto, es la voluntad de Dios. Entonces, seamos fruto bueno. Y los dejo ya con esto para terminar. Como dice Mateo 12:33, y lo van a tener en pantalla. Dice: o hagan bueno el árbol y bueno su fruto, o hagan malo el árbol y malo su fruto, porque por el fruto se conoce el árbol. Entonces, usted va a ser fruto bueno o fruto malo. ¿Cómo va a ser usted como árbol? Cuando nosotros hacemos la voluntad y es bueno, aquello que hacemos es bueno, agradable y perfecto, nos estamos convirtiendo en fruto bueno. Seamos fruto bueno, seamos ese árbol bueno que da frutos muy buenos. Y bueno, ya, podría pasar horas hablándoles de la voluntad de Dios y de lo que es y profundizar, y podemos platicar toda la noche y todo, pero ya se tienen que ir. Entonces, por ahora vamos a quedarnos ahí. Pero adivinen qué, se viene muy, muy, muy prontito una serie de perspectiva bíblica donde vamos a profundizar muchísimo más sobre la voluntad de Dios. Así que estése pendiente, porque vamos a entrar a ese estudio que, como todos los estudios, y creo que ya me escucha como disco rayado, yo siempre diciendo que los estudios que hacemos en perspectiva me cambian la vida, porque es que me cambian la vida, no puedo hacer algo más. Pero pronto vamos a estudiar más sobre la voluntad de Dios, así que estése cerquita. Estamos preparando, está preparando el pastor Rivas material, y vamos a ir viéndolo y vamos a ir compartiendo con ustedes y vamos a ir desmenuzando la voluntad de Dios y profundizando con este tema. Mientras tanto, los dejo con esta perspectiva bíblica en este miércoles santo. Que tengan una bonita semana, que no se nos olvide el sacrificio que el Señor pasó en días como estos hace 2000 años, y el estrés que tuvo y el dolor que tuvo por nuestras vidas, por lo que nosotros somos, por lo que tenemos, por nuestras generaciones, ¿verdad? No solo es conmemorar su resurrección, sino cada paso que lo llevó ahí y el cumplimiento de esa voluntad de creativa que pasó en esta semana. Y qué bonito eso, qué bonito eso. Así que no los atraso más. Muy buenas noches, muchas gracias por su tiempo. Espero que se haya entendido
Espero que lo hayan disfrutado y que el Señor los guarde. Nos vemos pronto.